Muy buenas tardes. Un gran saludo para todos los que nos están sintonizando en vivo en este Facebook Live del Hospital Internacional de la Católica, y también un gran saludo para todos aquellos que en algún momento vayan a ver esta grabación. Mi nombre es Luis Daniel Quesada Mora, soy gastroenterólogo de este hospital y nos acompaña también fuera de cámara, pero nos va a apoyar mucho el doctor Bradley Solano, que es el coordinador de clínicas especializadas y servicios ambulatorios también del Hospital Internacional La Católica. Como gastroenterólogo, yo me dedico al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades digestivas. Y hoy quiero tocar un tema muy importante para toda la población, que es el siguiente: la detección temprana de las lesiones malignas y también premalignas del tubo digestivo. Así que queda abierto también el Facebook para que nos hagan sus consultas y las vamos a tratar de evacuar aquí lo mejor que podamos. Antes de empezar con el tema, yo quisiera hacer un breve repaso del tubo digestivo para que podamos entender. Los gastroenterólogos nos encargamos de diagnosticar y tratar, como les mencioné anteriormente, todas las enfermedades del tubo digestivo. Y también está al alcance de nuestra especialidad el hígado y el páncreas y las vías biliares, incluyendo la vesícula. Sin embargo, en el tema de hoy no vamos a tratar el hígado, el páncreas y las vías biliares, sino que eso quedará para otro tema, para otra sesión. Y sí nos vamos a enfocar mucho en lo que es el tubo digestivo. ¿Qué es el tubo digestivo? Bueno, el tubo digestivo es básicamente el sistema del cuerpo que se encarga del procesamiento y la digestión de los alimentos. Y se llama tubo básicamente porque es un tubo. Claro, es un tubo especializado que no en todos sus segmentos es igual. Vamos a hacer una muy breve revisión de la anatomía y el funcionamiento o la fisiología del tubo digestivo. Aquí espero que la puedan ver. Aquí tenemos este diagrama, ¿verdad? Este modelo, perdón, del tubo digestivo. El tubo digestivo, aunque técnicamente empieza en la boca obviamente no es competencia de los gastroenterólogos, aunque a veces nos consultan por problemas de boca, sino más de los dentistas y a veces de los otorrinos. Sin embargo, el tubo digestivo formalmente empieza en el esófago. Este es el esófago, aquí lo pueden ver. El esófago literalmente es un tubo, es como un cilindro que básicamente tiene una sola función, y es transportar la comida desde la boca hasta el estómago. El esófago tiene varias capas en su pared. Tiene una capa interna que se llama la mucosa, tiene una capa intermedia que se llama la submucosa y tiene dos capas musculares más profundas, que son las que se encargan del movimiento, y finalmente tiene una serosa, que es como decir un pequeño recubrimiento, como un plastiquito. El ejemplo va a sonar un poco cómico, pero es como el plástico que traen los chorizos o el salchichón a veces, ¿verdad? Y así es la capa de la serosa del esófago. Entonces, como les dije, el esófago básicamente tiene una función, es casi que lo único que hace, transportar el alimento desde la boca hasta el estómago. Posteriormente tenemos el estómago. El estómago es este, aquí lo vamos a ver, lo pueden ver aquí por dentro en este modelo. El estómago tiene forma como de bolsa, yo le digo que tiene forma como de una cantimplora. Y el estómago tiene estos pliegues rugosos, ¿verdad? Tiene esta rugosidad, ven que no es una superficie totalmente lisa, sino que tiene pliegues, tiene estas rugosidades o pliegues arrugaditos que tienen básicamente la función de mezclar la comida. El estómago tiene básicamente esa función. Una vez que la comida llega hasta el estómago, desde el estómago se encarga de mezclarla y revolverla bien. Y estos pliegues, estas zonas arrugadas, hacen que la comida se mezcle mejor. El estómago produce ácido. La mayoría de ustedes lo saben porque quizás muchos de los que me están viendo han tenido acidez en algún momento o conocen a alguien que ha tenido acidez. Creo que virtualmente todo ser humano ha tenido acidez ya para su vida adulta en algún momento de la vida. Ok, entonces el ácido que produce el estómago inicia la digestión de las proteínas y el estómago mezcla ese ácido, esos jugos gástricos ácidos, con la comida para hacer lo que se llama el bolo alimentario. Básicamente hace, como diríamos popularmente, un masacote, hace una masa de comida, ¿verdad? Y esa es su función inicial, mezclar la comida. Hace un movimiento como de mezcladora para machacar bien la comida y mezclarla.
Y posteriormente, cuando ya la comida esté bien machacada, bien apelmazada, diríamos, se encarga de ir vaciando ese alimento ya procesado, ya un poco más machacado, hacia el intestino delgado, ¿verdad? Cabe hacer un paréntesis, es por eso muy importante que nosotros aprendamos a masticar bien, a comer despacio, porque muchos de los problemas digestivos que enfrentamos en la vida es porque no masticamos bien y le damos más trabajo al estómago de la cuenta. Una vez que la comida ya pasa al intestino delgado, del estómago al intestino delgado, ya estamos en el otro segmento, en la otra zona del tubo digestivo. Voy a volver el modelo hacia atrás para que ustedes puedan ver cómo el estómago se conecta con este tubo, que ya deja de ser como una bolsa, se vuelve algo mucho más cilíndrico, más parecido al esófago, aunque no idéntico, que se llama el duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y el duodeno también, al igual que el estómago y el esófago, tienen dos capas de músculo, y de hecho todo el tubo digestivo tiene dos capas de músculo en su parte más profunda, que es la capa que se encarga del movimiento de la comida hacia adelante. Ok, el duodeno sigue transportando la comida. Y justo en el duodeno es donde llega todos los líquidos pancreáticos y biliares y las enzimas digestivas que nos ayudan a digerir los alimentos, junto con otras enzimas digestivas que se encuentran en la superficie o en la mucosa del duodeno, que tiene unos pelitos, unas estructuras en forma de pelitos que llamamos vellosidades, justo por acá, y esas vellosidades también tienen enzimas digestivas. Entonces, aquí finalmente todos los jugos intestinales, las enzimas digestivas, la bilis, se mezcla con la comida y sigue avanzando por unos 3 o 4 metros de intestino delgado que están, como ustedes ven, todos replegados, están todos juntos, ¿verdad? Están todos acomodados dentro de la cavidad abdominal. Pero si nosotros sacáramos el intestino de una persona y lo extendiéramos, lo estiráramos, eso va a ser unos 3, 4 metros o a veces más de longitud. E incluso si uno cogiera los pliegues internos del intestino delgado, que a saber tiene 3 partes, el duodeno que ya les dije, el yeyuno, la parte intermedia, y el ilion, que es la parte final del intestino delgado, uno extendiera todos los pliegues y las vellosidades, ese intestino mediría cientos de metros. Y es precisamente parte de lo que el intestino hace a partir de toda esa superficie que tiene, que es absorber los alimentos. Todos los alimentos que llegan a nuestro cuerpo se aprovechan en el intestino delgado. Una vez que las enzimas digestivas hacen su función y los alimentos son fragmentados en moléculas más pequeñas, los carbohidratos, las proteínas, las grasas y demás vitaminas y minerales, todo es fragmentado en pedacitos muy pequeños que logran ser absorbidos por el intestino delgado hasta la sangre y van luego al hígado para ser procesados y ser aprovechados. Una vez que la comida termina de pasar por todo el intestino delgado, lo que nos queda son solamente desechos. Algunos desechos biliares, obviamente residuos de fibra que no se absorben y demás, y es lo que llamamos ya la materia fecal. La parte final del intestino delgado, que es el ileón, que es la tercera parte del intestino delgado, en su parte más final se une al colon o al intestino grueso. Recuerden que el colon y el intestino grueso son lo mismo, son dos nombres para el mismo segmento del tubo digestivo. Se encarga de recibir todo ese desecho que es materia fecal. Esa materia fecal llega al ciego, que es esta zona que está aquí del colon, que es la zona más profunda del colon, ¿verdad? Que es la parte inicial desde el punto de vista anatómico, y a partir de ahí esa materia fecal va avanzando a través de todo el colon hasta el recto. Y el colon tiene básicamente una función, pues tiene varias, pero la más importante y la que más nos interesa saber es que el colon se encarga de deshidratar las heces. Cuando las heces llegan al ciego, desde el intestino delgado, tienen aproximadamente de 1 litro a 1,5 litros de líquido, por lo general en una persona normal. Y prácticamente todo ese litro y medio de líquido se empieza a absorber progresivamente conforme ese bolo fecal o esa materia fecal va avanzando por todo el colon, para que finalmente lo que nosotros excretamos como heces o durante el proceso de defecación es un bolo fecal, es materia fecal formada, durita, no debería ser demasiado dura ni demasiado suave, ¿verdad? Que ya ha sido deshidratada, y así el cuerpo aprovecha a partir de la absorción de agua y de electrolitos en el colon
todo el líquido que estaba ahí para evitar la deshidratación. Ok, esa es básicamente la función del tubo digestivo y eso es lo que quería explicarles para poder entender un poco el funcionamiento del tubo digestivo. Lamentablemente, el tubo digestivo es uno de los sitios que más se enferma de nuestro cuerpo y muchos de los que me están viendo me darán la razón porque han tenido problemas digestivos, tienen problemas digestivos o conocen a alguien que ha tenido problemas digestivos. Y los síntomas digestivos, pues, son muchos, ¿verdad? Son muchos los que puede haber, pero básicamente los más frecuentes que nosotros nos encontramos en la consulta son síntomas que tienen que ver con todo el ácido gástrico. Entonces, pacientes que padecen de reflujo, de acidez, de agrura, de dispepsia, que es lo que la gente comúnmente conoce como gastritis, nosotros le llamamos dispepsia, y también de úlceras gástricas. También es muy frecuente pacientes que tienen problemas en su intestino delgado, principalmente de diarreas y absorción de alimentos, y los pacientes que ya tienen problemas en su colon, como la famosa colitis o el colon irritable, ¿verdad? Esos son los síntomas más frecuentes que nosotros valoramos en la consulta. Sin embargo, hoy yo quiero hablarle a todos los que me están oyendo porque, aunque los síntomas digestivos son muy frecuentes, no quiero enfocarme solamente en los pacientes que tienen síntomas. Obviamente los pacientes que tienen síntomas digestivos, cuales sean, deben consultar y ser valorados por un gastroenterólogo, por un especialista, para saber cuál es el origen de sus síntomas, saber qué estudios o qué exámenes es necesario hacer y también saber cuál es el tratamiento apropiado, no solo con medicamentos, sino también con estilos de alimentación, hábitos de vida, etc. Pero hoy nos queremos enfocar más en lo que son las lesiones premalignas y malignas del tubo digestivo. Los tres sitios que con más frecuencia desarrollan cáncer en el tubo digestivo son el estómago, el esófago y el colon. El intestino delgado, por alguna razón, desarrolla muy poco cáncer. Entonces lo vamos a dejar a un lado. Hoy nos vamos a enfocar en el esófago, el estómago y el colon. Vamos a hablar primero que todo del cáncer de esófago. El cáncer de esófago puede ser de dos tipos. Puede ser un cáncer de esófago que normalmente afecta los primeros 2/3 del esófago, ¿verdad? Imagínense el esófago como un tubo, como un cilindro, pártanlo en 3 partes iguales en su imaginación y las 2/3 partes superiores, las que están más cerca de la boca, generalmente desarrollan un cáncer que se llama el cáncer epidermoide o cáncer escamoso. Es un cáncer que se parece mucho al cáncer de la piel, porque la mucosa o la piel del esófago, el recubrimiento interno del esófago, es exactamente igual que el de la piel a nivel microscópico. La mucosa esofágica es idéntica a la piel, excepto que no tiene queratina. La queratina es una sustancia, una proteína que le da el grosor y la consistencia a la piel, ¿verdad? Que la hace verse más gruesa y que la hace obviamente semipermeable y que la protege. Pero el esófago no tiene esa capa de queratina. Sin embargo, al ser una mucosa o tener un epitelio o una piel muy similar a la de la dermis y epidermis, entonces puede desarrollar lo que se llama un cáncer epidermoide. Este cáncer lo vemos poco, afortunadamente, pero sí se puede dar, sobre todo en pacientes fumadores, ¿verdad? Sobre todo en pacientes fumadores. El otro cáncer de esófago, que sí es un poco más frecuente en nuestra consulta, es el adenocarcinoma de esófago. Y ese cáncer de esófago, ese adenocarcinoma de esófago, no se presenta en las 2/3 partes superiores del esófago, sino que por lo general se presenta en el tercio inferior o en la parte más profunda o que está más abajo, más cerca del estómago, más largo de la boca del paciente. Y este adenocarcinoma de esófago generalmente es, por no decir que siempre, una consecuencia del reflujo crónico. Entonces, aunque mucha gente padece de acidez, muchos pacientes tienen reflujo y la mayoría piensa, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos, todo el mundo tiene esto. Sí hay un factor de riesgo en los pacientes que tienen reflujo, sobre todo reflujo crónico o reflujo muy continuo por muchos años, de tener un cáncer de esófago. Por eso es fundamental que todos los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico
estén siempre en control y se estén haciendo gastroscopías periódicamente. ¿Por qué? Porque el reflujo crónico en algunos pacientes genéticamente susceptibles puede producir una lesión que se llama esófago de Barrett. Esta lesión es un cambio en la mucosa del esófago, es un cambio en la piel, en el recubrimiento, en la capa más interna y superficial del esófago, que hace que las células normales del esófago muten, se transformen en células anormales para el esófago y estas células tienen el potencial de convertirse en cáncer. Así que todo paciente que tiene reflujo tiene que estarse revisando periódicamente su esófago con una gastroscopía. ¿Cada cuánto? Bueno, eso depende del especialista que lo esté viendo, pero cada paciente deberá tener un intervalo de revisión. Entonces, es muy importante hacer esa aclaración. Todo paciente que tiene reflujo tiene que revisarse. Todo paciente adulto que tenga reflujo tiene que hacerse una gastroscopía, sobre todo si son síntomas recurrentes, persistentes o de mucho tiempo de evolución. Y todo paciente que ya ha sido diagnosticado con reflujo debe seguir en revisión periódica de su esófago, bueno, y evidentemente del resto del tubo digestivo a través de una gastroscopía. Ok, muy bien, perfecto. Ahora vamos con el estómago, vamos a destapar el estómago otra vez para que veamos. El estómago, ¿verdad? Es un órgano diferente al resto del tubo digestivo, ¿verdad? Tanto por su función como por su anatomía, que es como de bolsa. Y es un órgano que a la hora de revisarlo es más difícil de revisar por su estructura anatómica y hay que ser bien cuidadoso en la revisión del estómago. Y vamos a hablar ahorita específicamente del cáncer gástrico. El cáncer gástrico o el adenocarcinoma gástrico es una lesión maligna que se presenta en la mucosa del estómago o en la piel. Cuando yo digo mucosa, se refiere a la capa interna, ¿verdad? De la capa interna más superficial del estómago, que es donde normalmente aparecen todas las lesiones, ¿de acuerdo? Esta capa interna, que es la que tenía estos pliegues, estas arrugas que ya mencionamos antes. Entonces, ¿por qué aparece el cáncer gástrico? Bueno, eso es una muy buena pregunta. El cáncer gástrico es una entidad o una condición multifactorial, o sea, se debe a muchos factores. Se debe a factores genéticos, por eso es importante siempre el historial familiar. Si hay familiares de cáncer gástrico, sobre todo familiares de primer grado, o varios familiares de segundo grado con cáncer gástrico, sabemos que esa persona, ese paciente, tiene más riesgo de desarrollarlo. Obviamente, con la edad es más frecuente que vayan apareciendo estas lesiones malignas. Y hay otros factores de riesgo como el fumar, que es un factor de riesgo para casi cualquier cáncer del cuerpo. Tener dietas altas en grasas, sobre todo en grasas y carnes procesadas, lo que llamamos nitritos, son todo lo que son embutidos, cosas enlatadas. Entonces, las personas que tienen dietas altas en este tipo de alimentos, embutidos y carnes procesadas, tienen más riesgo de desarrollar cáncer gástrico. También aquellos que tienen una dieta baja en frutas y vegetales, que contienen antioxidantes naturales, vitaminas antioxidantes naturales, se ha demostrado que también tienen más riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Y evidentemente, pues siempre está el tema, aquí sobre todo en Costa Rica, de ciertas zonas del país donde el cáncer gástrico es más frecuente. Esto no implica que solamente en esas zonas va a aparecer el cáncer gástrico o que solamente las personas de esas zonas van a tener cáncer gástrico, pero sí es un factor de riesgo haber nacido y haber vivido sus primeros años de vida en Cartago, Turrialba, Zona de los Santos, Pérez Celedón, etcétera, ¿verdad? Y pues hay poblaciones también en otros sitios donde hay también más alto riesgo, pero estas son como las poblaciones principales de más frecuencia de cáncer gástrico. Esto lo menciono no para que ustedes lo sepan o para que se atengan a no revisarse solo si no son de ahí, sino para que sepamos que también es un factor. Y el otro factor de riesgo importante, que la gente a veces se alarma mucho y le consulta a uno y se investiga si lo tiene, es el famoso Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori sí es un factor de riesgo para cáncer gástrico, pero quiero hacer una aclaración aquí para que la gente no se alarme. La gran mayoría de la población en Costa Rica y en países en desarrollo, ¿verdad? Para no decir de tercer mundo, que suena muy feo, pero países en desarrollo como el nuestro, tenemos mucho Helicobacter, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta el porcentaje de pacientes actualmente en el país, pero podría rondar, creemos, entre un 60, 70 y hasta 80% dependiendo de la población específica, ¿verdad? Quiere decir que la mayoría de nosotros tenemos Helicobacter pylori y uno lo ve mucho en la consulta. Con gran frecuencia hacemos biopsias
por algunas lesiones que encontramos o por protocolo y encontramos Helicobacter pylori. Así que tener Helicobacter pylori sí puede ser un factor de riesgo para cáncer gástrico, pero el solo hecho de tener Helicobacter pylori no implica que usted va a tener cáncer gástrico, ni tampoco implica que necesariamente hay que tratar ese Helicobacter. Bueno, eso era un paréntesis, pero obviamente recomiendo siempre consultar con uno de nosotros, los especialistas, para tener un criterio más adecuado para cada caso. Entonces, estos son los factores de riesgo para cáncer gástrico. Entonces, ¿qué pasa en el cáncer gástrico? El cáncer gástrico, igual que el cáncer de colon y el de esófago y muchos otros tumores malignos de otros sitios, pero vamos a enfocarnos en el tubo digestivo, no aparecen de la nada. Esto es algo importante que todos tenemos que entender y que es importante que ustedes entiendan. El cáncer gástrico, al igual que el cáncer de esófago y el cáncer de colon, que son de los 3 cánceres que vamos a hablar hoy, no empiezan de la nada. Siempre empiezan a partir de lo que llamamos lesiones precursoras. Entonces siempre hay una lesión inicial que no es cáncer, que puede llevar a cáncer. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes, nosotros, podamos detectar a tiempo esas lesiones precursoras. ¿Cuál es la lesión? ¿Cómo se llama la lesión precursora de cáncer gástrico en el estómago? Se llama gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal. El nombre está muy largo, vamos a irlo desmenuzando. Cuando uno se infecta por Helicobacter, que es lo que les estaba explicando hace un rato, ¿verdad? Y no todo el mundo sufre este proceso, pero algunos pacientes sí, dependiendo de la susceptibilidad genética, o sea, de la herencia, que ya ni modo, ya se trae, no hay cómo modificarla, y también dependiendo del tipo de Helicobacter, porque sabemos que no todas las cepas de Helicobacter son iguales, hay algunas que son más agresivas, más tóxicas o más toxigénicas para el estómago. Entonces, dependiendo de esta combinación de factores y lo que hablábamos de la dieta, de la edad, ya les mencioné la genética, el cigarro, etcétera, puede ser que todo se confabule para que la infección por Helicobacter pylori, que causa una gastritis crónica que llamamos superficial, comúnmente le llamamos gastritis crónica superficial, no se quede solo ahí, como pasa en la mayoría de los pacientes, tienen Helicobacter, tienen gastritis crónica superficial y de ahí no pasan nunca. Puede ser que en los pacientes que tienen la combinación correcta, esta gastritis crónica superficial progrese a una gastritis crónica atrófica, en la cual las glándulas gástricas y las células de la mucosa de la piel del estómago se van desgastando, se van atrofiando, se van desapareciendo y el estómago literalmente, como dirían las abuelas, se va luyendo, como un pantalón, una prenda de vestir lullida que se va desgastando y tiene zonas desgastadas. Eso se llama una gastritis crónica atrófica, que a veces no es visible al ojo, sino solo con la biopsia a nivel microscópico. Entonces, esta gastritis crónica atrófica, que es un tipo de desgaste de la mucosa gástrica, sufre también un cambio adicional, un tipo de esfuerzo de reparación del cuerpo, del estómago, pero un esfuerzo equivocado porque en vez de sustituir y reparar adecuadamente la mucosa con células normales del estómago, lo hace con células que se parecen o a las del intestino delgado o peor aún a las del colon. Eso es lo que llamamos metaplasia intestinal. Y esa metaplasia intestinal es la que eventualmente puede progresar a displasia, que es un cambio ya premaligno, de bajo grado, de alto grado, más avanzado, y convertirse en cáncer. ¿Ven? Entonces es una cascada de eventos que nos lleva desde una gastritis crónica a una gastritis crónica atrófica, a la metaplasia intestinal, a la displasia y el cáncer. Y esa lesión no da síntomas. Hasta que ya está muy avanzada la lesión maligna, el tumor, el cáncer, es que da síntomas. Y entonces ustedes se dirán, qué susto, qué torta, ¿cómo hacemos entonces para evitar que llegue a cáncer? Bueno, vamos a responder un par de preguntas y ahorita les cuento qué hay que hacer para evitar que esto llegue a pasar. Doctor, nos preguntan cómo influye la dieta y el estilo de vida en el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Muy bien. Bueno, estaba hablando, gracias, doctor Solano, estaba hablando hace un rato sobre eso. Yo creo que nuestro estilo de vida influye mucho en nuestra salud, no solo en el cáncer, sino en la salud cardiovascular, en la salud de nuestros huesos, etc. El hígado y demás, pulmones, corazón, todo. Ok, entonces, hay 3 factores importantes que debemos nosotros vigilar, tratar de controlar y mantener bien a raya
para evitar el cáncer gástrico. Ahora, importante, como mencioné antes, el cáncer gástrico, al igual que prácticamente cualquier otro cáncer en el organismo, no es algo que dependa de un solo factor. A usted no le da cáncer solo por una cosa, porque hizo esto, porque fumó, por dieta, por genética. No, es una combinación de factores. Entonces, la idea es disminuir al máximo los factores. Obviamente hay factores como el genético que no se pueden modificar. Hay otros factores como el Helicobacter en el caso del cáncer gástrico que podemos modificar a través de medicamentos, y hay otros factores que dependen del paciente. ¿Qué les voy a decir? Lo mismo que les mencioné. Primero, y muy importante, no fumar. Dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que salieron hace unos 2 o 3 años, hay unas 7, 8 recomendaciones de cómo evitar el cáncer en general, no solo el cáncer gástrico, de colon o del tubo digestivo. Y la primera, por mucho, es evitar el fumado o eliminar el fumado. Entonces, el cigarro es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer gástrico. Segundo, dietas altas en grasas saturadas y en nitritos. Como les mencioné anteriormente, todo lo que son carnes procesadas, embutidos, carnes enlatadas, comidas enlatadas, todo esto tiene mucho nitrito. Y los nitritos en el estómago se convierten en nitratos y los nitratos son cancerígenos. Entonces, dietas altas en grasas saturadas, dietas altas en frituras, dietas altas en embutidos, carnes procesadas y enlatadas, obviamente van a aumentar el riesgo de cáncer gástrico. Usted me va a decir, bueno, pero yo conozco a alguien que ha comido toda la vida embutidos y solo salchichón y chicharrón y salchichas toda la vida. Bueno, sí, como les digo, eso es un factor de riesgo, no necesariamente a todo el mundo le va a dar. El otro factor de riesgo es comer pocas verduras y pocas frutas, pocos vegetales, pocas legumbres, pocas frutas. Porque las legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas, las frutas, todas las frutas y los vegetales, lechuga, tomate, repollo, brócoli, zanahoria, todos los vegetales, no estoy hablando de los vegetales harinosos como la papa, la yuca y eso, sino los vegetales no harinosos. Todos los vegetales, las legumbres y las frutas tienen altos niveles de antioxidantes, vitamina A, vitamina B, vitamina C, D, E, K, vitamina B12. Entonces, tiene calcio, tiene magnesio y algunos otros minerales. Y todas estas vitaminas y lo que llamamos estos fitonutrientes, que son nutrientes pequeñitos, micronutrientes, ¿verdad? Son protectores del cáncer, y no solo en el estómago, sino en otros lugares. Entonces, se sabe que las dietas bajas en frutas, bajas en legumbres, bajas en verduras y vegetales, sí son un factor de riesgo para cáncer gástrico. Y el otro factor de riesgo para cáncer gástrico, aunque todavía no hay tanta evidencia, no hay tanto sustento, pero probablemente sí tiene algo que ver, y sobre todo para cáncer de colon, que ahora más adelante lo vamos a ver, es la obesidad. Se ha demostrado que la obesidad es un factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer en el organismo. Entonces, la segunda recomendación de la Organización Mundial de la Salud, después de evitar y eliminar el fumado para evitar el cáncer en el cuerpo, es mantener un peso adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Mantengan un peso adecuado, hagan ejercicio, tengan una buena dieta, coman frutas, verduras, vegetales, legumbres, ¿verdad? Eviten la comida chatarra, la comida procesada, eviten el exceso de comida frita, ¿verdad? Coman, bueno, ya les dije, eviten los embutidos hasta donde se pueda, no fumen, y bueno, si hay algún factor de riesgo familiar, se recomienda erradicar el Helicobacter, que es, digamos, no directamente relacionado con la alimentación, pero que tiene que ver con todo esto. ¿Okay? Doctor, nos pregunta Samantha, ¿a cuál número se puede llamar para sacar una cita para un procedimiento? Entonces vamos a responderle a Samantha. Exacto. Que los números de contacto son 2246-3000 y 8830-6765. Muy bien. Listo, doctor. Ahí los tienen, ¿verdad? Ahorita los vamos a volver a mencionar por si no los lograron apuntar, y con mucho gusto aquí los podemos atender para sus consultas. Ok, muy bien. Eso es básicamente lo que pasa con el cáncer gástrico. Entonces usted me dirá, bueno, y entonces, ¿cómo sé yo que tengo alguna lesión que se puede convertir en cáncer? Porque recuerden que siempre lo importante es la prevención y la detección temprana.
Y pongo el ejemplo muy claro porque quizás lo tienen ustedes más a mano, que es el Papa Nicolau y el examen de próstata, uno para las mujeres, otro para los hombres. ¿Y por qué los pongo como ejemplos? Muy sencillo, porque lo tenemos bien incorporado en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros conceptos, en nuestro estilo de vida, que las mujeres se van a hacer un Papa Nicolau regularmente, sobre todo desde que tienen vida sexual activa, y los hombres a partir de cierta edad, 40, 45, se empiezan a revisar su próstata. Claro, sé que los hombres son más reticentes para hacer esto y hay que jalarlos un poco más de las orejas para que se lo hagan, y las mujeres pues obviamente son más obedientes en esto. Eso es muy común en salud, que las mujeres consultan y los hombres no quieren. Pero estos dos exámenes se hacen para detectar temprano el cáncer de cuello uterino en mujeres y el cáncer de próstata en hombres, porque son lesiones que cuando ya dan síntomas ya están muy avanzadas y la idea es detectarlas de forma temprana. Entonces, en la misma categoría pongo yo la revisión de su estómago. Todo el mundo debería hacerse una gastroscopía a partir de los 45 años. Y si hay antecedentes familiares de cáncer gástrico, empezar antes, a los 40. Entonces, ¿cuál es la recomendación general? Entre los 40 y los 45, ya usted tiene que ir programando su primera gastroscopía en la vida, si no se ha hecho una antes o si tiene muchos años de no hacerse una gastroscopía. ¿Por qué? Porque con la gastroscopía yo puedo detectar si hay lesiones, bueno, si hay hernia hiatal, si hay reflujo, si hay esofagitis, si hay úlceras, gastritis, claro, todo eso. Pero principalmente, hablando del tema de cáncer, puedo detectar la metaplasia intestinal y el Helicobacter pylori en un estómago y saber que esa persona necesita seguimiento, necesita tratamiento para Helicobacter, ocupa hacerse gastroscopías más a menudo, porque es una persona que tiene un estómago con más riesgo de desarrollar cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Y como les dije, la metaplasia intestinal no da síntomas. La displasia gástrica, ¿verdad? Que es un cambio premaligno que prosigue a la metaplasia intestinal, no da síntomas. El cáncer gástrico temprano no da síntomas más que en el 5% o si acaso el 10% de los pacientes. Y a veces son síntomas tan leves que el paciente ni le pone atención, porque una úlcera o una gastritis severa puede doler mucho y eso hace que el paciente consulte. Pero un cáncer gástrico temprano podría no dar ningún síntoma, dar un malestar tan leve que el paciente lo da por menos y nos consulta. Y el cáncer avanzado en el estómago podría incluso no dar mayores síntomas hasta que ya esté muy avanzado. Entonces, la idea es prevenir y detectar a tiempo. Así que, recomendación número 1, entre los 40 y los 45 años, todo el mundo debería hacerse una gastroscopía en este país, aunque no tenga ningún síntoma digestivo. Doctor, nos consulta Marta, mi papá murió de cáncer gástrico, yo tengo 31 años, ¿qué exámenes debería realizarme? Ok, bueno, eso es una pero muy buena pregunta, es justamente de lo que estamos hablando. Es muy importante definir la edad a la que se le hizo el diagnóstico al papá. Generalmente estos pacientes les recomendamos iniciar su revisión de gastroscopía a los 40 años, si no tienen síntomas, pero si hay algún síntoma digestivo, el que sea, empezar a revisar el estómago apenas haya síntomas. Entonces esta paciente, Marcela se llama, ¿verdad? Marta, ya le cambié el nombre. Entonces, doña Marta que nos llama, si usted no tiene síntomas digestivos y tiene 31 años, quédese tranquila, pero a los 40 ya le toca empezar, ¿de acuerdo? Y lo que sí podría hacer es ir donde un gastroenterólogo y que le detecten la Helicobacter, a ver si la tiene, o que le hagan un examen de detección de Helicobacter, y si tiene Helicobacter, tiene que erradicársela porque está indicado que un hijo o un hermano, un familiar de primer grado de un paciente con cáncer gástrico, tiene que erradicarse el Helicobacter y revisarse a los 40 años. Ahora, excepto que el cáncer haya sido diagnosticado ya a una edad muy temprana. La idea es que si el paciente tuvo el cáncer a los 50 o más adelante, el paciente empieza a los 40. Pero si el paciente tuvo el cáncer a los 45, el hijo debe revisarse a los 35. Si el cáncer lo tuvo a los 42, le toca a los 32. Si lo tuvo a los 40, que es raro ver un cáncer gástrico en alguien tan joven, pero no es imposible, le toca a los 30. Entonces, hay que restarle 10 años a la edad del diagnóstico del paciente y los hijos
a 10 años antes del diagnóstico debe empezar a hacerse gastroscopías, o a los 40 años se aplica, porque si el paciente tuvo a los 70, pues no se van a esperar hasta los 60, no, a los 40 ya hay que empezar. Doctor Yajaira Villalobos Corrales dice: doctor Quesada, lo recuerdo con mucho cariño, bendiciones, excelente médico. Y Adriana Gómez: el dolor abdominal luego de comer, a ver, luego de comer, ¿está más relacionado con gastritis o alguna lesión más grave? Ok, buena pregunta. Bueno, muchas gracias por el comentario positivo ahí, por los recuerdos con cariño, un abrazo. Ok, es muy difícil saber. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo es un órgano, ¿cómo lo decimos? Muy primitivo, ¿verdad? Es un órgano muy primitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, si vemos la escala evolutiva o los organismos, ¿verdad? Todo lo que se llama la archibiología, es un órgano que tienen hasta los gusanos, tienen tubo digestivo. Entonces es un órgano muy primitivo. No es un órgano tan hiperespecializado como el cerebro, por ejemplo, que obviamente el cerebro de los humanos es mucho más especializado que el de las aves, por decir algo. Entonces, como es un órgano primitivo, no tiene muchas palabras para hablar. Yo lo comparo, digamos, que el tubo digestivo es como un chiquito de 3 o 4 años, que no tiene forma tan clara de expresarse. Entonces, si él siente algo, él va a decir lo mismo. Si siente miedo, si siente frío, si está enojado, a veces no logra expresarse bien y va a decir lo mismo o va a tener las mismas expresiones, no importa la emoción. Tal vez 3, 4 años no, tal vez de 2. Entonces el tubo digestivo es parecido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usted come y le duele, puede ser dispepsia, gastritis, reflujo, una úlcera o hasta un tumor. Claro, por supuesto, puede ser algo más grave. Incluso a veces la gente piensa que es algo gástrico y es el colon lo que le está molestando. Porque el dolor a veces se puede confundir, incluso para nosotros como médicos. Entonces, sí digo que lo más probable es que si tiene síntomas no sea algo grave, sino sea algo benigno. No puedo asegurarlo jamás por este medio y la recomendación es que todo paciente que tiene síntomas digestivos mejor consulte porque es probable que termine haciéndose una gastroscopía para estar seguros. Doctor Jed Art nos dice: ¿existen síntomas que pueden ser más característicos del cáncer gástrico? Correcto, eso es una muy buena pregunta también y me recuerda que dejé a media la respuesta para la oyente anterior. Sí, ¿cuándo piensa uno que hay algo más grave? Para esto nosotros usamos lo que llamamos síntomas de alarma, que son síntomas que prenden luces rojas o levantan banderitas rojas, ¿verdad? Como de ambulancia, de que algo realmente malo o grave puede estar pasando. ¿Cuáles son los síntomas de alarma digestivos? Bueno, vómitos persistentes, para empezar. Paciente que vomita y vomita y vomita y que nada le para en el estómago, es un síntoma de alarma, amerita una valoración urgente, pronta. Pacientes que se les pega la comida constantemente, ¿verdad? Que cuando están deglutiendo y la comida va bajando por el esófago, aquí por el tórax, porque aquí está el esófago detrás del esternón, la zona retroesternal se llama, cuando la comida va bajando se pega y se le queda pegada y se le queda pegada y no pasa, tiene que tomar agua, golpearse, brincar para que le baje y a veces incluso no baja e incluso a veces tiene que ir a emergencias para que le ayuden a sacar el pedazo de comida. Eso se llama disfagia, cuando la comida se queda pegada. Entonces, vómitos persistentes que no paran, disfagia, que la comida se queda pegada, incluso puede ser hasta el líquido que se quede pegado, son síntomas de alarma. Vómitos con sangre, eso es un dato de alarma franquísimo y el paciente que está con vómitos con sangre casi que inmediatamente tiene que irse para emergencias. ¿De acuerdo? El otro dato de alarma es defecación negra como betún, ¿verdad? Defecación negra como betún quiere decir que hay un sangrado en el estómago o en el intestino y las heces se llenan de sangre, esa sangre se oxida en su paso por el intestino delgado y el colon y termina saliendo en forma de heces negras como carbón o como betún, generalmente muy malolientes y tienden a ser flojas. Esto es lo que nosotros llamamos melena en medicina, ¿verdad? Y los vómitos con sangre les llamamos hematemesis. El otro síntoma de alarma muy importante es pérdida de peso. Y consideramos una pérdida de peso alarma cuando ha perdido el paciente 5 kilos o más en un mes
o 2, ¿verdad? Si ya un paciente en un mes o 2 ha perdido 5 kilos, ya eso lo consideramos como una pérdida de peso de alarma y hay que investigar al paciente. Y el otro síntoma de alarma, que no es un síntoma en realidad, sino un dato de alarma, un signo, un hallazgo de alarma, es si el paciente tiene anemia, ¿verdad? Porque un paciente con anemia generalmente implica que está perdiendo sangre por algún sitio. Asumimos que generalmente es en el tubo digestivo y eso puede ser indicativo de algo más grave, de una úlcera, de un cáncer, de algo así. Obviamente también está el examen de sangre oculta en heces, que muchas veces lo usamos para ver si hay algún tipo de sangrado en el tubo digestivo, y si el examen de sangre oculta en heces sale positivo, nos obliga a ir a investigar el tubo digestivo a ver qué es lo que está sangrando. Sin embargo, pues un paciente no va a saber que tiene sangre oculta en heces, ¿verdad? A simple vista, sino solo haciéndose el examen, igual con la hemoglobina. Estos son los síntomas de alarma. Y también, obviamente, el sangrado rectal o lo que llamamos rectorragia, que es defecación con sangre o salida de sangre por el recto al defecar, que es un síntoma de alarma, nos obliga a ir a investigar qué es lo que está causando el sangrado, pero eso es más de colon, ¿verdad? Estábamos hablando más de estómago, pero bueno, lo meto de una vez porque ya ahorita en algún momento espero que nos dé chance de llegar a hablar del colon. Ya hablamos del cáncer de esófago, ya hablamos del cáncer de estómago y ahorita pues vamos a hablar del cáncer de colon. Sí, seguimos, bien. Por cierto, no les dije, hablamos del cáncer de esófago, ¿verdad? Que el adenocarcinoma, que era en la parte distal o más profunda del esófago, en la parte más baja del esófago, era por reflujo del adenocarcinoma, por Barrett, etcétera. No hablé de los síntomas de ese cáncer. Bueno, el cáncer de esófago, ya sea el epidermoide o el adenocarcinoma, no importa en qué segmento del esófago esté, va a dar básicamente un síntoma que es la disfagia, lo que les acabo de decir hace un rato, que la comida se queda pegada, porque va creciendo y va obstruyendo la luz del esófago, el lumen, el paso, y la comida se queda pegada y el paciente se le pega la comida y va a empezar a vomitar también, a devolver la comida. A veces puede ser vómitos con sangre, a veces no, y a veces puede ser solo disfagia, solo que la comida se queda pegada o pasa con mucha dificultad. Ok, pero como le dije, si usted tiene reflujo, revísese antes de que tenga esos síntomas, porque ya cuando ya está avanzado, pues ya es muy tarde. Ya hablamos del cáncer gástrico, ya hablamos de a qué edad los pacientes tienen que hacerse su primera gastroscopía. Ok, y ahora vamos a hablar un poco sobre el cáncer de colon. De acuerdo. El cáncer de colon es un tema muy interesante porque el cáncer de colon está aumentando su incidencia en Costa Rica. No puedo decir que la información que les voy a dar a continuación está científicamente, estadísticamente verificada, que es una impresión que tenemos varios colegas en el gremio, es que, pues sí, el cáncer gástrico es muy frecuente en Costa Rica, pero cada vez tendemos a ver menos cáncer gástrico y estamos viendo más cáncer de colon. Por lo menos aquí a nivel de nuestra consulta privada aquí en el Hospital La Católica, realmente vemos poco cáncer gástrico, pero vemos bastante cáncer de colon. Y al igual que el cáncer de esófago y que el cáncer gástrico, el cáncer de colon tiene una lesión precursora. Hay lesiones precursoras en el cáncer de colon que también son detectables a tiempo. Con la gran diferencia que, que con esófago, hablando de esófago de Barrett y de metaplasia intestinal, que no tienen un tratamiento específico tan sencillo, no son tan fáciles de erradicar, salvo que cuando ya aparezca displasia, un cambio premaligno, dentro del esófago de Barrett o la metaplasia intestinal en el estómago, sí hay algunas opciones de tratamiento. En el colon, la diferencia es que las lesiones precursoras se llaman pólipos, ¿verdad? Y qué pena que no traje por lo menos un diagramita de un pólipo, pero sí, esto está un poco pequeño, pero un pólipo es un tumor. Imagínense una pelotita, como ver un lunarcito. Eso es un pólipo en el colon. Los pólipos en el colon pueden salir en cualquier segmento del colon. El colon tiene, estas son las diferentes partes del colon. Tiene el recto, que es por donde ya evacúa las heces, que es donde uno almacena las heces y las evacúa cuando ya está listo para hacerlo. El sigmoides, que es esta parte del colon, que como ven ustedes hace una curva como una S, por eso se llama sigmoides. El colon descendente, yo voy contravía obviamente porque las heces vienen del otro lado, el colon descendente, el colon transverso y el colon ascendente. Las heces llegan aquí, como les decía, líquidas, aquí llegan completamente líquidas y ascienden por el colon ascendente, se van deshidratando, atraviesan el colon transverso, que va de un lado al otro del abdomen, por eso se llama transverso,
Entonces bajan por el colon descendente, llegan al sigmoides y finalmente al recto. En cualquiera de los segmentos del colon se pueden hacer pólipos. Los pólipos salen en la mucosa también del colon, en la pared interna, como decir en la piel interna del colon, ahí es donde se forman los pólipos. Los pólipos son tumores que están constituidos de glándulas. Los pólipos pueden tener diferentes formas. Pueden ser pelotitas, pueden crecer como un hongo, se pueden ver alargados, ¿verdad? Alargaditos como un tubito. Se pueden ver pólipos que crecen a lo largo, que no crecen hacia arriba, sino a lo largo, como decir un musgo, un zacate, una maleza que va creciendo, y a veces tienen aspectos mixtos. Los pólipos uno puede encontrar pólipos que van desde milímetros, uno quita pólipos de 2, 3 milímetros, 4 milímetros, se llaman micropólipos, los que miden menos de 5, pueden medir 1 centímetro, centímetro y medio, y a veces pueden medir hasta más de 2 y 3 centímetros. Tienen diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes aspectos. Los pólipos, hay diferentes tipos de pólipos en el colon, microscópicamente hablando. Hay algunos que no tienen importancia, que no se malignizan, uno igual los quita y los manda a biopsiar, pero hay otros que se llaman pólipos adenomatosos, apréndanse ese nombre, pólipos adenomatosos o adenomas de colon, que son los que sí tienen riesgo de malignizarse. ¿Y cuál es la gran ventaja de estas lesiones precursoras de cáncer en el colon, lo que llamamos los pólipos adenomatosos, en comparación al estómago y al esófago? Que los podemos quitar durante una colonoscopía. Entonces, yo puedo no solo detectar estas lesiones precursoras de cáncer, sino que además puedo resecar estas lesiones y evitarle un cáncer al paciente, ¿verdad? Entonces, estos pólipos que, aclaro, tampoco dan síntomas, sí los podemos resolver en una colonoscopía. Obviamente a veces hay muchos, se llevan un buen rato, a veces son muy grandes, no los podemos resecar en el mismo momento del estudio, hay que programar otro estudio, pero en términos generales, en el 95% de los pacientes podemos resecar los pólipos y estaríamos, como decimos, ahorrándole un cáncer al paciente. Y estos pólipos, como les digo, son asintomáticos. Cuando el cáncer de colon ya da síntomas, pérdida de peso, estreñimiento severo, sangrado rectal, etcétera, es porque ya está avanzado. La idea no es detectarlo en ese momento. ¿Alguna pregunta? Y después sí, doctor. Monte Marta nos hace la consulta: ¿cuando hay hemorroides puede estar relacionado con un cáncer en el colon o no necesariamente? Muy bien, qué dicha que me hace esta pregunta, porque esta pregunta me la hacen muchísimos pacientes en la consulta, y cuando un paciente, uno le dice, muchas veces a un paciente uno le dice que tiene hemorroides, ¿verdad? Y pelan los ojos, se ponen pálidos porque piensan que es algo muy grave. Y qué dicha que hace esa pregunta. Vuelvo a lo que estaba explicando. El cáncer de colon empieza como un pólipo. Los pólipos son los precursores del cáncer de colon. Los pólipos empiezan, como les decía, con un tamaño milimétrico, son tumorcitos benignos de la mucosa del colon que, si tienen una, digámoslo así, una programación genética para llegar a convertirse en cáncer, porque no todos los pólipos se convierten en cáncer, pero sí todo cáncer de colon empezó como un pólipo. Este pólipo va creciendo, 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 se va extendiendo, va adoptando la forma que le toque, se va haciendo muy grande y hay zonas del pólipo que se van malignizando y ya después todo el pólipo se convierte en cáncer. Así, a muy grandes rasgos, ¿verdad? Y en resumidas cuentas, porque esto es un proceso de años, el pólipo se convierte en cáncer. Las hemorroides son lesiones vasculares, son como decir varices en el ano o en la región anorrectal, como las varices de las piernas, pero en la región anorrectal. Son venas que se dilatan, se hinchan y se hacen como uvas, como un racimo, y pueden sangrar también, y pueden doler, y se pueden inflamar, y se pueden trombosar, pero no se hacen cáncer. Las hemorroides y el cáncer no tienen ninguna relación. Ni se hacen cáncer las hemorroides, ni por tener hemorroides hay más riesgo de tener pólipos y cáncer. Son dos cosas totalmente independientes. Entonces, tener hemorroides no implica riesgo de cáncer. Doctor, nos hacen otra pregunta. Isaac Alfaro: si es normal que las heces sean siempre pastosas y no secas, como lo indicó al principio. Ajá, no es, obviamente, pues, como estamos hablando específicamente de cáncer del tubo digestivo, pues no he ahondado en el tema de lo que llamamos las alteraciones crónicas del hábito defecatorio. Alguien que tiene estreñimiento crónico, diarrea de muchos años, o que, como en este caso, que nos consulta nuestro
televidente o Facebook vidente, ¿verdad? Si son pastosas. La respuesta muy sencilla, no es normal que las heces sean pastosas todo el tiempo. Ahora, las heces pastosas no son un dato de cáncer, evidentemente, para que esté tranquilo, no hay que alarmarse, pero debería consultar. Algo no está funcionando bien en su colon, probablemente, que hace que las heces sean pastosas. Puede ser un tema de alimentación, de medicamentos, de colon irritable, de flora intestinal, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es normal que sean pastosas siempre. Doctor Andrés Román dice, qué buena explicación, doctor, saludos. Muchas gracias, con mucho gusto, qué dicha que les está quedando claro. Okay. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para detectar los pólipos del colon si no dan síntomas? Muy sencillo, igual que con el cáncer gástrico y las lesiones precursoras de cáncer gástrico, para el cáncer de colon, nosotros necesitamos hacer una colonoscopía, ¿verdad? De revisión. Volvemos al mismo principio. Si usted tiene síntomas, sobre todo síntomas de alarma, consulte con su médico, consulte aquí con nosotros los gastroenterólogos. Ahorita repetimos de nuevo los teléfonos para que nos puedan contactar y con mucho gusto les ayudamos con su consulta para entonces hacer los estudios pertinentes. Pero, ¿cuál es la recomendación? Si usted, aunque nunca haya tenido síntomas, ya cumplió 50 años, ya le toca hacerse la colonoscopía. ¿Por qué? Porque se ha detectado que a partir de los 50 años es que empiezan a aparecer los pólipos en el colon. Obviamente no a todo el mundo, pero como no sabemos a quién sí y a quién no le va a tocar tener pólipos, y como no da ningún síntoma el pólipo hasta que ya se convirtió en un cáncer avanzado, tenemos que revisar. Entonces nosotros nos basamos en lo que llamamos guías. Aquí pues hay algunas guías que hemos ido desarrollando dentro de la Asociación de Gastroenterólogos, pero para la revisión del colon nos basamos en las guías americanas o estadounidenses y en las guías europeas. Las guías de detección temprana de cáncer colorectal, así se llaman, tanto de Estados Unidos como en Europa, recomiendan que a los 50 años todo el mundo se haga una colonoscopía, tenga o no tenga síntomas, sea hombre, mujer, con o sin antecedentes familiares. Ahora, si usted tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, podría ser que ocupe hacerse una colonoscopía más temprano. ¿Cuál es el principio que aplica? El mismo del estómago. Usted toma la edad a la que se le hizo el diagnóstico a su familiar de primer grado de cáncer de colon, le resta 10 años y a esa edad le toca. Pero si la edad es mayor de 50 años, a la que le tocaría, digamos, si el familiar tuvo a los 65 o 70, eso va a dar 55 o 60 años. No hay que esperarse esa edad, ahí por defecto ya le toca desde los 50. En el caso de que algún familiar haya tenido cáncer más joven, a los 50, a los 55, a los 45, ahí sí toca 10 años antes. ¿De acuerdo? E incluso las últimas guías recomiendan empezar la revisión de cáncer por cáncer de colon, la revisión del colon, ¿verdad? Y de detección de pólipos a los 45 años. Entonces ya, si usted tiene 45 y nunca se ha hecho nada, ni gastro ni colono, está en una buena edad para empezar a revisarse. 45 años se hace gastro y colono y podemos detectar lesiones premalignas. ¿Cuál es la ventaja de hacerse los exámenes? Que, por ejemplo, si sale algo, lo resolvemos. O si sale algo, ya lo detectamos y ponemos al paciente en un plan de vigilancia. Pero si todo sale normal, probablemente va a poder esperar otros 5 años para hacerse su gastroscopía, si todo salió normal, porque una gastroscopía normal tiene una vida útil de 5 años. Obviamente, dependiendo de la edad, hay pacientes que igual se les hace a los 3 o hay pacientes que hay que hacerles todos los años. Y en buena teoría, un colon bien preparado, una colonoscopía bien hecha y sin pólipos le da, digamos, tiene una vigencia de 10 años, ¿verdad? Por lo menos 7. Entonces, si ya su estudio sale normal, usted sabe que por 7, 10 años ya no tiene que hacer nada, y si salió algo, pues ya se pone en un plan de seguimiento para evitar que se desarrolle el cáncer, porque en realidad, vuelvo al mismo concepto que había mencionado anteriormente, no puede hacer nada uno para evitar que aparezca un cáncer en un paciente que le toca que aparezca el cáncer. Pero si lo podemos detectar a tiempo, lo vamos a curar. Y en el caso del colon, podemos ir limpiando el colon de pólipos y evitar que el cáncer se desarrolle. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de la prevención, que ya hablamos, buena alimentación, mantener buen peso, buena hidratación, no fumar,
¿verdad? Aparte de eso, pues hacerse sus chequeos periódicos. Entonces, entre los 40 y los 45 hay que ir haciéndose su gastroscopía de chequeo y entre los 45 y los 50 hay que ir haciéndose su colonoscopía de chequeo. No sé si hay alguna otra pregunta ahí pendiente, ¿no? Ok, entonces, bueno, les invito a hacer sus preguntas si tienen preguntas. Esto es el tema. Nada más me queda tal vez explicarles en qué consisten los procedimientos, cómo los hacemos, para que ustedes le pierdan el miedo si le tienen miedo a los procedimientos y se los vengan a hacer aquí con nosotros en el Hospital Internacional La Católica. Queremos recordar los números de contacto en caso de que usted se quiera hacer algún procedimiento de endoscopía o consulta con el doctor Luis Daniel Quesada, que nos acompaña hoy en la entrevista. Los números son 2246-3000 y 8830-6765. Y recordarles que durante el mes de febrero en todos los procedimientos de endoscopía contamos con un 10% de descuento. Perfecto, muy bien. Entonces, para finalizar, ¿verdad? Mientras damos chance a alguien que quiera preguntar algo más, les voy a explicar básicamente en qué consiste hacer una gastro y en qué consiste hacer una colonoscopía. La gastroscopía y la colonoscopía en nuestro hospital, en el Hospital Internacional La Católica, primero que todo, pues yo sé que es lo primero que todo el mundo va a preguntar, se hace bajo sedación, ¿de acuerdo? Se hace bajo sedación. El paciente literalmente no se da cuenta de nada, está dormido durante el examen. Y aclaro, por supuesto, que esta sedación se hace por parte de profesionales entrenados en la sedación. Tenemos todo un equipo de apoyo, tenemos todo un equipo de emergencias para manejar cualquier complicación, tenemos equipos de última tecnología para monitorear al paciente durante la sedación y asegurarnos que su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su saturación de oxígeno estén bien. Y tenemos también la capacidad como hospital de manejar cualquier complicación que se presente durante un procedimiento, porque ningún procedimiento está exento de complicaciones. Pero aquí podemos manejar todo sin mayores contratiempos. Ok, entonces el paciente está bajo sedación, llega a la sala de endoscopía. Hay un papeleo administrativo que siempre hay que hacer. El paciente pasa a la sala de endoscopía después de su trámite administrativo, se le toma una vía, se le pone un catéter, se le toma una vía a partir del cual se le va a poner la sedación. Si se va a hacer una gastroscopía, generalmente se le pone un spray en la garganta para adormecer un poco la garganta y se le pasa el sedante intravenoso. Una vez que el paciente está dormido y ya en su posición, que es en decúbito lateral izquierdo, quiere decir de medio lado, durmiendo sobre su lado izquierdo, se introduce a través de la boca, que tiene una chupeta de protección, el tubo. Es un tubo muy delgado, un tubo que mide 12 milímetros de diámetro. Eso mide el tubo de gastroscopio, de 10 a 12 milímetros de diámetro. Es un tubo muy delgado, muy flexible, que tiene una cámara en la punta. Y esta cámara la proyectamos en un monitor que nos permite ver las imágenes. Y con eso revisamos el esófago, el estómago. Hacemos una muy buena revisión del estómago porque, como les dije al principio, es un órgano no tan sencillo de explorar como el esófago, que es un cilindro tubular. No hay mucha vuelta. El duodeno es un cilindro tubular también, bastante tubular, y lo revisamos de forma muy sencilla. Pero el estómago tiene muchas curvas, tiene pliegues, tiene el fondo, ¿verdad? Y eso sí lo revisamos con toda la calma para detectar cualquier lesión. Y cualquier lesión que detectemos, que amerite biopsia, le tomamos biopsia en el momento. ¿De acuerdo? La gastroscopía revisa el esófago, el estómago y el duodeno, que yo les hablaba que es la primera porción del intestino delgado. Hasta ahí llega la revisión de la gastroscopía. ¿Ok? Al final del estudio se le da un informe con fotos, con imágenes y con un reporte escrito de los hallazgos al paciente. ¿Ok? Igual para la colonoscopía. Pero la colonoscopía obviamente consiste en introducir un tubo similar al del gastroscopio, un poquito más grueso, no se asusten, es un poco más grueso, tal vez unos 18 milímetros puede medir, 18 o 20 milímetros puede medir el diámetro del colonoscopio. También es un tubo muy flexible que no maltrata, no le va a doler al paciente. Lo introducimos por el recto, por acá, y lo avanzamos a través de todo el colon hasta el ciego, que es la parte más profunda. Igual, una vez que llegamos al ciego, hacemos una revisión saliendo bien detallada de todas las zonas, los pliegues y las curvas del colon para detectar pólipos y cualquier otra lesión que vayamos a ver.
úlceras, tumores, divertículos, hemorroides, etc. ¿Ok? Es bajo sedación. Los estudios se hacen con CO2 porque nosotros necesitamos hacer dos cosas: inflar el tubo digestivo, inflar el estómago, inflar el colon para poder verlo porque está colapsado, y necesitamos luz. El equipo, la cámara, tiene una muy buena luz y nosotros insuflamos el tubo digestivo con CO2, con dióxido de carbono, lo cual garantiza que una vez que termine el estudio, el paciente no va a terminar ni con dolor abdominal, ni con distensión, ni inflado como un globo, ni molesto. ¿De acuerdo? Es un examen bastante agradable. La preparación para la gastroscopía es de 12 horas de ayuno, pero para la colonoscopía sí hay que hacer 2 días de dieta, un día de dieta blanda y un día de dieta líquida, y purgarse con un laxante muy noble que usamos en el hospital, que es quizás la parte más incómoda de la colonoscopía, la preparación. Pero los exámenes son muy seguros. Tenemos equipo de última tecnología, de muy buena resolución de imágenes que nos permite hacer muy buenos diagnósticos. Tenemos todos los accesorios para tomar biopsias, para resecar pólipos, para tratar las lesiones que encontramos. Y va a ser un examen agradable, bajo sedación y de forma muy segura aquí en el Hospital Internacional La Católica. Culminado la entrevista, agradecerle al doctor Luis Daniel Quesada y finalmente vamos a recordar otra vez los números de contacto, que serían el 2246-3000 y 8830-6765. Nuevamente también recordarles que durante el mes de febrero contamos con un 10% de descuento en los diferentes procedimientos de endoscopía. Finalmente, Ricardo Matamoros nos hace la consulta de que hay que tener en cuenta previo a los procedimientos. Realmente lo que hay que tener en cuenta nada más es que el paciente no tenga ninguna condición delicada cardíaca o cardiovascular, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que vienen acá realmente no tienen mayor problema. Lo único quizás que yo recomendaría es que el paciente consulte primero con su médico, ya sea con el gastroenterólogo o su médico de cabecera, para que le indique, le haga una referencia a los exámenes y lo valore. Pacientes sanos, pacientes sin padecimientos o pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, etcétera, que están compensados y estables, no tienen ningún problema. ¿Cuál sería la única consideración? Me imagino que por ahí va el tema. ¿Cuál consideración tenemos nosotros? Pacientes que están muy débiles, pacientes muy mayores, pacientes que recientemente han tenido infartos, derrames o alguna complicación cardiovascular o pulmonar, que no están en buenas condiciones respiratorias, que son dependientes de oxígeno, ¿verdad? O que tienen algún problema pulmonar crónico, son pacientes que sí hay que tener un poco más de cuidado y ocuparán tal vez una valoración. Pero aparte de eso, no hay que tener ninguna consideración. Si es un paciente sano, con alguna enfermedad, pero que está estable y bien controlado, puede hacerse los estudios sin ningún problema. Perfecto, doctor. Ricardo. Y obviamente, pues una vez que se agenda la cita, se le va a mandar la preparación adecuada para que se prepare de forma correcta, ¿no? Excelente. Ricardo Matamoros nos hizo también la consulta si contamos con algún chequeo gástrico y le respondimos que correcto, sí contamos con un chequeo gástrico y le adjuntamos el link de nuestra nueva página web donde viene el chequeo gástrico. Perfecto, genial, excelente. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista, por su tiempo y Perfecto, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado y también a los que van a ver este video luego en diferido. Y bueno, aquí estamos para servirles y recuerden, es mejor detectar algo a tiempo, hacerse un examen aunque le tenga uno un poco de temor, porque es mejor prevenir que lamentar, y cualquier lesión maligna del tubo digestivo, si se detecta a tiempo, es curable. Así que muchas gracias.